Hay que hacer ejercicio. Bien, ¿sí se escucha? Bien. El tema que vamos a comentar hoy lo hemos titulado Efectos jurídicos de la sociedad conyugal en el matrimonio o en matrimonios con extranjeros. Por regla general, nosotros sabemos que la sociedad conyugal se inicia a partir del matrimonio. Su vigencia puede darse o puede permanecer dentro del matrimonio, acabarse por voluntad de los cónyuges cuando se termina el matrimonio también, y por resolución judicial. En algunos casos si se termina antes del matrimonio por voluntad de los cónyuges, pues puede seguir subsistiendo o existiendo el matrimonio. Lo único que se hace es la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y necesariamente y los cónyuges pueden seguir conservando el vínculo matrimonial. Bien, eso es lo aplicable, la regla general en cuanto a la sociedad conyugal, que nace precisamente del matrimonio y se considera un contrato especial, un contrato que se le conoce como sociedad legal también. Muy bien, pues la sociedad conyugal y estas disposiciones tienen una connotación jurídica distinta cuando nosotros estamos hablando de un matrimonio celebrado con un nacional y un extranjero, sea hombre, sea mujer, sea hombre. El artículo primero constitucional nos hace referencia a que en nuestro país todas las personas gozarán de las garantías y de los derechos que consagra nuestra Carta Magna, ello atendiendo al principio universal de igualdad de las personas. Sin embargo, la propia disposición nos establece que con las limitaciones o con las restricciones que las propias leyes nos señalan. Y aquí es donde es la parte medular de la sociedad conyugal que nosotros estamos refiriendo en relación con los matrimonios con extranjeros. Si bien es cierto que la sociedad conyugal nace con el matrimonio y que se forma un patrimonio común que pertenece a ambos consortes, en el caso de extranjeros tiene su distinción. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece en su artículo 27, fracción primera, que los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo sobre propiedades en una faja, dice de esa manera, algunos dicen franja, pero la disposición constitucional dice faja, de 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las playas en zonas costeras. Hay diversas disposiciones dentro de nuestro sistema jurídico, diversas disposiciones normativas que nos hacen referencia a los extranjeros en cuanto a su condición jurídica. Mencionaremos algunas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración y su respectivo reglamento, la Ley de Inversión Extranjera, su respectivo reglamento, la Ley de Nacionalidad, la Ley Agraria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por mencionar algunas disposiciones dentro de nuestro sistema jurídico mexicano que hacen referencia a los extranjeros. Nosotros sabremos de referirnos en esta plática acerca de lo que refiere el artículo 27 constitucional
en su fracción primera por cuanto a las limitaciones que tienen los extranjeros para adquirir el dominio directo sobre propiedades y aguas dentro de esos supuestos que les acabo de mencionar. Bien. ¿Qué ocurre cuando hay un matrimonio entre un nacional y un extranjero bajo el régimen de sociedad conyugal y el nacional adquiere una propiedad, es decir, el dominio directo sobre un bien que se encuentra dentro de la zona restringida donde no pueden adquirir los extranjeros? Ese es el punto medular. ¿Qué pasa ahí? Si se supone que hay un patrimonio común dentro de ese matrimonio, pero el que lo está adquiriendo es el nacional, no lo está adquiriendo el extranjero. La pregunta obligada sería: ¿a quién pertenece ese bien? Y tal vez la respuesta que pudieran decirse por lógica jurídica: a ambos. ¿No? Pues fíjense que no. Resulta que si el extranjero tiene esas limitaciones para poder adquirir el dominio directo, el extranjero requiere, en los casos en que no se encuentre dentro de esos supuestos, requiere una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, para no confundirnos, los supuestos donde por ninguna circunstancia el extranjero puede adquirir es en las fajas de la zona fronteriza y costera, 100 kilómetros y 50 kilómetros. Dentro de toda la geografía nacional estamos hablando en esos supuestos más del 50% del territorio nacional, de tal suerte que, para que sepamos, un extranjero no puede adquirir aquí en Tabasco. Estamos en línea recta dentro de esos supuestos. Bien, pero ¿qué pasa si hay una sociedad conyugal y el cónyuge nacional es el que adquiere, él compra y lógicamente podría pensarse que es de la sociedad conyugal? Pero ¿qué pasa si compró, ya no digamos en Villahermosa, compró en Paraíso? Ya pasó a formar parte de la sociedad conyugal. No puede formar parte porque no puede el extranjero adquirir por ninguna forma el dominio directo de esos bienes, ni tratándose de una sociedad conyugal. ¿Qué va a pasar cuando, en más, no se encuentra todavía determinado durante la vigencia del matrimonio que esos bienes le pertenezcan? Recordemos que la sociedad conyugal, al momento de terminarse, se tiene que liquidar, y es cuando se determina cuál es la porción o la parte o los gananciales que pudiera tener cada consorte. En tanto, no hay posibilidad de que el extranjero pueda decir: compró, es de ambos. Pero como hay una prohibición constitucional, la Corte ha resuelto en jurisprudencia por contradicción de tesis que no puede de esta forma adquirir el dominio directo sobre esos bienes, y por lo tanto el cónyuge nacional puede disponer de ellos. Resulta también, y esto se puede presentar, no lo he visto en la práctica jurídica, no lo he visto, pero imaginemos que el cónyuge extranjero aportó económicamente una cantidad para que se comprara ese bien al nacional mexicano, pero el nacional mexicano dice: bueno, yo tengo el dominio directo porque tú no puedes, y aunque estemos casados por sociedad conyugal.
y ya lo vendí. ¿Será que tenga algún derecho ese extranjero para reclamar la nulidad o para hacer alguna reclamación de interés jurídica relacionada con ese acto que realizó su consorte? Jurídicamente no le veo posibilidades. Perdón, tendrá posibilidades o tendrá intereses económicos, pero jurídicamente está complicado. Yo estimo, es una opinión personal, que pudiera haber un acto jurídico una acción, jurídica por alguna reclamación en el ámbito de lo personal entre consortes, tal vez algún enriquecimiento sin causa, que le pueda reclamar el consorte extranjero al consorte mexicano. Se dice: yo te di dinero, pero no te lo di para que tú te enriquecieras sin causa, porque no existe una causa que lo justificara, pero el bien se va y no lo podrá recuperar. El otro supuesto se puede presentar cuando el cónyuge adquiere, fuera de esos supuestos de las vacas fronterizas y costeras, es decir, adquirió un bien en la Ciudad de México. Ahí no entra ni la zona fronteriza ni la zona costera. Lo adquirió en la Ciudad de México. Entonces ahí sí puede adquirir el extranjero. Pero ¿qué necesita el extranjero para poder adquirir un bien en estos casos? Necesita la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la autoridad que rige en esta materia y que da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 27 constitucional, fracción primera. Pero bueno, ¿cuándo tiene que pedir esa autorización el extranjero? La tiene que hacer previamente. Pero resulta que aquí fue el nacional el que compró, y volvemos al mismo ejemplo. El nacional compró y el cónyuge extranjero dice: pero bueno, ahí sí podía yo adquirir. Sí, pero todavía la sociedad conyugal no ha terminado. La sociedad conyugal está vigente. Todavía no se ha determinado qué corresponde a cada quien. Y entonces el nacional dice: y como nada más es de mi dominio, yo vendo. Entonces sí, pero en ese caso yo sí podía. Sí podías, pero ahorita no puedes, porque necesitas el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ese permiso de Relaciones Exteriores no es otra cosa que un convenio que se establece donde el extranjero se considera nacional para los efectos de los bienes que adquiera en territorio mexicano y renuncia a la protección de su estado o de su país para el caso de estos bienes. Y si no lo hace, entonces pierde ese derecho o esa propiedad a favor del Estado mexicano. Esto es lo que nosotros conocemos o llamamos como la cláusula CALO.